Entonces, el primer libro más antiguo es Epopeya, ¿verdad? Ese es el libro más antiguo, esa es la curiosidad o la duda que tenían para poder ver que no es la Biblia el libro más antiguo, como se dice. O sea, sí puede ser que la palabra de Dios fue escrita o enviada antes, pero recuerda que el libro, el que fue creado, o sea, un libro, fue la Epopeya. ¿Sí? Pero en sí no fue un libro bíblico, ¿verdad? Sí, no, fue un libro exacto. Que hablaba acerca de la amistad, hablaba acerca de... Por eso que yo les dije clarito, de obras literarias, es la Epopeya. Y fragmentos exacto. Que tienen que ver con el estatuto de pronto Proverbios. Eso es que me llamó la atención. De ahí mismo sale la resolución de aquel libro. Entonces de ahí vemos que es que Proverbios en sí, el libro de Proverbios, son mensajes de, como quien dice, poemas literarios, que los expresa. Ya así mismo como los salmos vienen a ser cánticos, ¿sí? Entonces por eso cada uno tiene... En ese se escribió en arcilla, o sea, se envió en arcilla, que es verdaderamente... En la lengua. En la lengua, sí. O sea, fueron creados, por eso yo les mandé a ver que no era el libro más antiguo, no les dije exactamente cuál era la Biblia, sino que para que se den cuenta que la diferencia entre el libro de la Biblia, que todos decimos que hay uno más antiguo que fue la Epopeya, ¿sí? Ese fue, entonces fue la creación de los libros más antiguos. Entonces aquí, basándonos en la escritura, lo que dice, como le decía que anteriormente, era escrito, todos los manuscritos, no solamente vamos a hablar, o sea, aquí de la Biblia, sino en qué escribían anteriormente. Como yo les decía la semana pasada, tenemos una gran incógnita. ¿Cómo llevaban, cómo tenían los escritos, cómo tenían apuntes, o cómo sabían tantas letras? Ya, para ir dando, cómo sabían un abecedario para llevar las letras. Por eso era necesario que yo les decía que ellos se identificaban con figuras, con ya sea las cosas de la naturaleza, eso eran las palabras para ellos. Entonces de ahí vienen a salir, exacto, de eso ya de ahí expresaban como quien dice lo que escribía. Porque eso, ya uno venía, lo tallaban en piedra, continuamos el libro, uno tiene en el libro, en pergaminos, en madera, en arcilla, en cuero, hasta en cuero también escribían. Entonces ahí es donde vemos en la antigüedad cómo iban dejando los manuscritos. Sabemos que los rollos, los pergaminos, la Biblia fue escrita, así por partes, aunque dice que toda la Biblia no ha sido descubierta. Lo que nosotros tenemos es lo que para estos días a nosotros por gracia nos ha llegado la palabra de Dios. Pero en sí los escritos son millares que están, ¿sabe dónde? Pueden estar escondidos porque sabemos que los dejaron en cuevas. Si hay una parte donde dice las cuevas de Qumran, ahí fueron encontrados aquellos rollos que salieron a relucir para nosotros en esta época. Entonces por eso que se dice que la Biblia no tiene del todo el conocimiento, pero aún así, o sea, lo poco que tenemos debemos darle gracias a Dios porque es el conocimiento que nos lleva a la verdad. ¿Sí? Exacto, no avanzamos a practicar, imagínense tantos libros o tantas cosas que puede, las cuevas de Qumran, con Q, Qumran. ¿Qué pasa con esas cuevas? Ahí fueron encontrados los rollos. Ya les voy a enviar a dónde fueron encontrados los rollos entonces. Los manuscritos de los libros de la Biblia, lo que sale, exacto, de lo que conforman los libros de la, exacto, sí. Entonces son esos escritos. E imagínense que dice que para averiguar aquellos rollos, el conocimiento de que cuando abrían aquellos rollos, tenían que con qué delicadeza, porque imagínense tantos años ahí conservados que medio toca uno y ya se deshace. Entonces con qué delicadeza dice que pasaban, ponían vidrio sobre aquello para poder analizar lo que contenía. Eso es lo que hacían anteriormente. Entonces por eso es que dice que hay millones de misterios, muchas cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sí las sabe. Como decía el pastor Jimmy, si quiere averiguarlo, pregúntele a Dios y dígale a Dios que Dios le revela. Y es verdad, Dios le revela. Si usted le pide la sabiduría a Dios, sabemos que Dios es el que nos da la sabiduría. Si usted le pide un conocimiento de algo que no sepa, Dios se lo dará y le hará entender aquello. Entonces, así continuamos. Como les decía, se escriben diferentes materiales que se escribían en la antigua. Nos quedamos ese día en la arcilla. Vemos también la madera y cera. Era necesario que la madera tuviera cera para que no pudiera, dice la polilla, corromper la madera.
y acabar con ello. Era necesario que tuviera la cera para que lo proteja. Ahí dejan el hechizo. Exacto, escribían en la madera, pero era necesario la cera que le pasaran encima, ¿sí? Derretir aquella cera para... También vemos aquí, me llamó la atención, en una parte que dice que se escribían también en metal, eso lo confirma en Éxodo 28:36, que hace referencia al oro, ¿ya? Ese es el metal en donde escribían, también había escritos también ahí donde tenían. Y eso lo comprobamos cuando dice que los egipcios, ¿a dónde escribían los egipcios? Recuerden, o dense en cuenta que los que hemos sido lectores de la Biblia, los egipcios construían grandes pirámides que trabajaban, y en cada pirámide dice que hay un escrito de ellos. En las pirámides, o sea, hay los escritos de los, que ahí dice que está como quien dice, dice uno ahorita lo que uno le llama la biografía de un ser, de alguien que partía. En cada pirámide dice que está escrito. Entonces imagínense cuántos escritos hay, porque dice que está comprobado que hasta el día de hoy siguen permaneciendo esos escritos en aquellas pirámides, ¿sí? Me recuerda que las pirámides, eso es una de las 7 maravillas en el mundo. Entonces sí, esa es una de las 7 maravillas en el mundo, porque dice que es una belleza. A ver, dice las pirámides, se imagina nomás, dice que uno dice, no, si ahí quita la pirámide, pero son inmensas. Sí, son inmensas. Nomás nosotros podemos imaginarnos en un círculo que hay pirámides, pero en sí son inmensas al llegar a aquello, sí. Entonces vemos en el cuarto que es el metal, y en el 5 dice una parte que dice ostraca. ¿Qué es ostraca? En contraste con los metales caros que estaban en amplio uso. Es entre cerámica y metal. Eso era la ostraca. Entre cerámica y metal. Eso viene a ser la ostraca. Que todavía no tienen el libro, porque tuvieran el libro hubieran subrayado las partes más importantes que es necesario que ellos. Tiene eso, preguntarle al hermano para ver cómo les hace. Sí. Como 6º punto tenemos el papiro. Este podría prepararse una larga lista de otros materiales de escrituras que usaban los antiguos, pero todos estos materiales incluían lo que se ha discutido hasta ahora, que tenían distintas desventajas. Ahí es donde vemos, como yo le decía, que si escribían en madera, era necesario que le pusieran la cera. Si escribían en arcilla, era necesario que se mantengan secas y en un nivel, o sea, de que no se mueva, de que no se quita aquello. Porque imagínense que si dejaban la arcilla ahí, venía el viento, podía derribar. Entonces, eso es lo que ellos, había cada precaución en cada escrito, ¿sí? Entonces vemos también el otro que dice que escribían también en el cuero y en pergaminos, que ese es el más, o sea, que sobresale en la mayoría de los textos bíblicos, que dice que cargaban en cueros y pergaminos, porque era lo que más poseían ellos. Cueros sabemos que eran de todos los animales que ellos mismos domesticaban, que cargaban. Entonces era necesario, ellos eran lo que más usaban. Al menos el pueblo de Israel es en donde más se destacaba, dice, en cuero. En cuero tenían sus manuscritos. Entonces en resumen de esta historia que hemos estado viendo, lo que le estaba dando era la historia de la escritura que nos lleva al pasado remoto, es decir, vemos un poco de lo antiguo a lo actual en nosotros. Y ahorita muchas veces hasta ni utilizamos hojas para escribir, no, que más rápido un apunte digital ya tenemos algo presentado, ¿verdad? Entonces ya, o sea, es muy poco, entonces se va cambiando a manera que continúan los siglos pasando, los años van pasando, se renuevan nuevas experiencias, nuevas cosas, entonces ya va quedando todo lo antiguo. Imagínense que dice que de un árbol salgan las hojas. Nosotros no podemos pensar cómo ha salido un árbol, pero ese es el proceso que tiene que pasar para que pueda crearse una hoja, ¿sí? Entonces es necesario, dice uno, ver cómo se fue creando todo. Entonces vamos a pasar a otro tema nuevo. Yo les mandé también de ahí, les mandé otro deber, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el deber que les mandé? El mismo era, una vez Sí. que se utilizaba para escribir el texto. Ya, listo. Eso, les dije que me traigan los nombres para ver qué materiales se utilizaban. ¿Listo? Ya mismo les recoge el deber, ¿ya? Ahora vamos como punto 2 del tema 2. Recuerden que yo les dije que íbamos a avanzar porque tenemos bastante contenido. Vamos a hacer el nacimiento de la Biblia. Ese es el tema de esta semana. El nacimiento de la Biblia, ese es el tema de esta semana. Voy a leerles un poquito lo que dice aquí. Listo, presten atención, no me escuchen.
Es imposible decir cómo o cuándo y bajo cuáles circunstancias tuvo su origen la Biblia. De la misma manera en que a través de centenares de años las obras antiguas de literatura tomaron forma. Así también de siglos en siglos los muchos libros de la Biblia iban llegando separadamente y bajo variadas condiciones. Ahí es donde vemos que les decía yo que llegaban en diferentes partes. Unos llegaban en arcilla, los escritos de la Biblia, otros llegaban en tablas de piedra, otros llegaban en cuero. Entonces esos eran los manuscritos que iban llegando. Imagínense hasta este tiempo, llegar cuando llegó un libro, que haya llegado una parte en una piedra, otra parte en un cuero, y de ahí cómo iban detallando, ¿no? Cómo la perfección de dice uno, de la gente ayudaba, o sea, para poder hacer un solo libro. Si todos los escritos no estaban en una sola. Recuerdo que todos los escritos de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas. Entonces imagínense, unos escribían en arcilla, otros en piedra, otros en cuero. Entonces todos tenían en diferentes material para poder llegar. Entonces, las partes, como les decía yo que les mencionaba en las pruebas de Qumran, fue encontrada una parte que colaboraba con la Biblia, pero en sí no todos los escritos, porque dice que sí sacaron muchos escritos, pero no todos eran de lo que convenía con la Biblia, no eran todos. Son 7 cuevas aproximadamente que descubrieron aquellos escritos. Sí, ya para la próxima clase anote qué eran las cuevas de Qumran. Sí, ¿qué son las cuevas de Qumran? Referente a lo bíblico, ¿sí? Sí, ¿qué son las cuevas o qué eran? ¿Ya? Como usted la encuentre. Referente a las cosas, referente a lo bíblico. Ya. Porque le puede salir otra sí. Entonces todo siempre. Qumran, con Q es escrito. Qumran, sí, con Q. Qumran. Con cáncer. Con Q, ya. Qumran. Ya listo. Dice, el término, como lo hemos visto, se deriva de Biblia, literalmente los libros. Pero la Biblia es más que una colección ordinaria, es un cofre de tesoros de libros sagrados que han crecido a través de los siglos, hasta obtener su estatura actual. Es la firme creencia del cristiano que hoy honra la Biblia, porque en el pasado creció bajo la favorable disectriz influencia de que era el autor de todas las cosas. Entonces era referente que cada parte de la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo, sabemos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, porque sabemos que Dios fue el que le reveló, le iba dando la inspiración a Moisés para que estuviera escribiendo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que cómo fue creada la Biblia, parte por parte dada. Dice aquí hay un pequeño título que dice el códice, así dice. Antes de seguir adelante, sin embargo, es necesario decir algo acerca de forma de los libros antiguos, donde quiera que prevalecieren el uso del papiro y del cuero, porque en muchos siglos la forma del libro era el rollo. En el caso del papiro, el rollo se hacía pegando las hojas orilla con orilla. Esto iba haciendo un papiro. Iban pegando pedacito por pedacito, imagínense. Hasta donde quisieran escribir. Envolvían ese rollo y querían hacer otro escrito, nuevamente volvían a hacer otra vez. Otra vez pegaban todo, eran pegadas solamente las orillas, aquellas partes de aquí. Esto era lo que era pegado solamente para poder mantener los rollos. Hacían un solo escrito, ejemplo, vamos a ponerle un libro, solamente el capítulo 1 de un libro de la Biblia. El capítulo 1 solamente iba ahí, en una parte. Cerraban ese rollo, seguían el capítulo 2. Y así, imagínense cuántos libros, cuántos rollos existieron para poder crear la Biblia. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, como decía la hermana, si nos ponemos a que todos los rollos, toda la inspiración que Dios dio, entonces la Biblia fuera la señora Biblia, como decíamos muchas veces. Entonces sí. Entonces, por eso debemos darle gracias a Dios, porque lo necesario es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, lo poco o lo que tengamos en la Biblia es lo necesario para nosotros, para poder comprenderlo. Recuerda que aquí me acordaba, yo decía que leía esta parte, me acordaba así, con 10 mandamientos que escribió Moisés. Imagínense que ellos siempre los cargaban, porque dice que los israelitas cargaban
siempre los 10, sí, pegados los 10 mandamientos en la frente o en el brazo, así, así. Lo cargaban metido ahí en un cuero escrito y cargaban eso ahí, donde sea. Era como la protección de ellos, para no olvidar la ley de Dios que ellos le habían mandado. Imagínense, si para ellos cumplir aquello se les hacía difícil, se les hacía complicado. Ahora imagínense para nosotros aquí, en este tiempo, que no podemos cumplir con 2 mandamientos que dejó solamente Jesús, ¿verdad? Porque Él abolió aquellos mandamientos para poder cumplir solamente 2. Y a nosotros se nos hace muy difícil muchas veces mantener aquello o aquella palabra de ponerla en práctica. Entonces imagínense que ellos sí eran, ahí era, donde que faltaban al mandamiento, ellos seguían, eran apedreados, matados, a ellos no había una misericordia como la hay hoy en día, ¿sí? Entonces eso es lo que nos damos cuenta, que verdaderamente vivimos en tiempos de la gracia, vivimos en tiempos de gracia, ¿ya? Dice aquí también, dice, se ha dicho que el inventor del códice va junto a otros benefactores anónimos de la humanidad, como el inventor de la rueda y el inventor del alfabeto. El lector de un rollo sostenía el rollo horizontalmente, como les decía, lo sostenía horizontalmente para poder despegarlo y poder leer, comprender aquellos escritos. No era solamente el que escribía era uno y los otros que sostenían el rollo para poder mantenerlo era otro. Pues tenían que tener mucha precaución, porque si en esta de una parte ahí yo me salté, una parte que dice que cuando pegaban los pergaminos y se olvidaban de poner el papiro, y ejemplo ya se les rasgaba, ya eso ya no valía. Y otras volvían a hacerlo. Entonces por eso tenían mucha precaución al escribir en papiro, tenían que ellos estar ayudantes, no solamente el que los escribía y los redactaba, sino los ayudantes en mantener y sostener aquello. Porque si ya se rasgaba, ya para ellos, ya eso ya no valía, ¿sí? Entonces ahí daban, otra vez volvían a escribir. Entonces, ¿cuántas personas escribieron? O sea, una persona escribió, pero ¿cuántos fueron los colaboradores para que los manuscritos se mantengan y los manuscritos salgan hasta el día de hoy? Eso es, por eso digo, es bueno investigar y darnos cuenta, leer no solamente, sino también, o sea, comprender lo que estamos viendo. Dice, al principio el códice era de papiro, luego de pergamino. Los primeros códices tenían una forma muy sencilla. Todas las hojas estaban torpemente dobladas juntas. Más tarde 4 hojas. Ya iban renovando cada vez. Cada vez que pasaba el tiempo, renovaban. ¿Cómo eran? Podrían haber sido. Yo les estaba haciendo una imitación de que eran pegadas así en rollo, así. Pero si ellos pegaban así, pegaban acá también así. O sea, para poder ampliarlo, tanto, dice vertical y horizontalmente. Imagínense cómo escribían para poder mantenerlos. O sea, por eso le digo, eran los ayudantes, muchas personas, o sea, los que colaboraban con ellos, no solamente el que escribía, sino los que colaboraban también con ellos. Y mantener el cuidado, o sea, de que no se rompa el papiro, no se dañen los rollos y poder mantenerlos así. Yo me recordaba que cuando decían que llevaron, cuando sacaron de Egipto, cuando ya ellos fueron liberados, ellos llevaron ya consigo, llevaron ya sus pertenencias, todo. Pero sí han de haber tenido algunos escritos de las historias, todos ellos. Yo me imagino aquello. Se han de haber tenido, porque no solamente memoria para dejarlo, o sea, a sus hijos. Mira, nosotros salimos de la esclavitud. Cada quien llevaba un escrito. Y yo me imagino que lo llevaban en diferentes formas. Como les decía, en cuero, puede ser en tela que hacían, que tejían en diferentes. O sea, por eso le digo la variedad de la imaginación de que llegue, y sí pudo haber ocurrido. Porque ¿cómo iban a contar después la historia a ellos? O como si algunos dudaban de que no iban a sobrevivir en el desierto. ¿Cómo iban a dejar planteada la historia? Entonces, eso es lo que los lleva a relucir entonces. Dice aquí, la primera forma de la Biblia ha alcanzado su presente estatura a través de etapas de crecimiento graduales y casi imperceptibles, de acuerdo con la Biblia. La Biblia, la forma de nuestra Biblia actual. Listo. Esta partecita yo se las voy a dejar de tarea. La forma de nuestra Biblia actual y la primera forma de la Biblia. Un pequeño resumen, quiero que me hagan de eso, ¿ya? Sí, pero como no tienen libro, yo les voy a mandar la foto. Sí, yo les voy a mandar la foto. Pero anote desde dónde le voy a decir, porque ahí me voy a saltar acá a seguir. La primera forma de la Biblia. Desde ahí va el resumen, sí. La primera forma de la Biblia
y la forma de nuestra Biblia actual. La forma de nuestra Biblia actual. Ya, esas dos partecitas son como 4 hojas que hay de... ¿Sí? Ya, eso les voy a dejar en resumen para que usted comprenda, porque es necesario que comprenda aquello, ¿sí? Por eso les mando el resumen, para que ustedes lean y lo más importante nomás me pongan. Recuerde que el resumen va al título y lo que usted comprende de la lectura, nada más. No va a traerme 3 hojas, 4 hojas. Me basta con medio párrafo, ¿sí? Lo necesario es que usted comprenda. Ya, vamos a saltarnos ahí, yo me voy a saltar a los idiomas de la Biblia. Los idiomas de la Biblia, en los cuales varios libros de la Biblia fueron compuestos originalmente. Nuestras traducciones en español son hermosas obras literarias en sí mismas, pero ayudará inmensamente al estudiante a conocer algo de los idiomas de la Biblia. Por eso que yo les decía que era necesario que usted comprenda el hebreo y el griego, ¿verdad? Es necesario porque hay palabras en la Biblia que están en griego y hay palabras que están en hebreo. Entonces, sí, no es que la materia de hebreo y le da, como quien dice, lo básico, sí, vamos a darle lo básico, pero usted ahí ya va teniendo un conocimiento de por qué cada palabra se escribe. En la Biblia sí hay varias palabras. Sí, es un poco difícil. A mí se me hizo más fácil el griego que el hebreo. El hebreo se me hizo un poco complicado porque eran unas cositas, otros ganchitos, entonces ese sí se me hizo a mí más complicado. Pero el griego sí se me hizo muy fácil, ese sí lo comprendí más. Entonces es necesario que tengamos en cuenta aquello, que aprendamos de aquello, porque ahí nos quitamos dudas en ver cuando vayamos a poner un mensaje o a dar un mensaje, entonces vemos esta palabra griega, ya usted la identifica. Usted ve, ¿sabe por qué la identifica? Cuando ve no solo por el escrito, sino la pronunciación cuando tiene. Ahora usted al pronunciarlo, usted se da cuenta cómo la va a pronunciar. Que ya ve, que ya, entonces uno dice, entonces ya ahí uno va entendiendo. Va comprendiendo. Imagínense que en la Biblia no hay en el idioma arameo, que fuera más complicado, ¿sí? Porque las palabras fueron traducidas al español. Pero en sí hay palabras necesarias que se quedaron en hebreo y otras palabras necesarias que se quedaron en griego. No podrían ser cambiadas ni variadas porque era necesario que estuvieran ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que nos damos cuenta. Dice aquí, un conocimiento de estos idiomas también proveerá otra conexión en la historia de la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. Ahí viene. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? En hebreo, en arameo y en griego. Estos idiomas de ninguna manera son lenguas muertas. O sea, es decir, actualmente siguen permaneciendo. Actualmente se siguen viendo aquellas lenguas. Entonces no ha muerto ni se ha quedado. Arameo también fue escrito. Sí. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. El hebreo es el idioma que se habla en el pueblo en el Estado de Israel. El hebreo. El idioma que se habla en el Estado de Israel. El arameo se habla en Siria. El arameo. El arameo se habla en Siria y en unas pocas zonas más. Y el griego, por supuesto, es hablado por millones de personas hasta el día de hoy. El griego moderno es muy diferente al griego del Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? No es el mismo que hablaban anteriormente hasta el de hoy en día. Así como el español de nosotros, el español que nosotros hablamos no es el español de España. Hay diferentes. Entonces eso debemos tener. Así como el inglés también, hay un inglés británico y el inglés norteamericano. Son varias lenguas y había que hacer la comprensión de aquello. Entonces dice, ya el griego
se habla por millones de personas hasta el día de hoy. Ya. El hebreo en casi todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. El hebreo viene de una gran familia de idiomas llamados semitas y es semejante a idiomas tales como el arameo, el sirio, el acadio y el árabe. Para la gente del hemisferio occidental, el hebreo es un idioma extraño. Se escribe de atrás para adelante, de derecha a izquierda. ¿Sí? Tiene muchos sonidos que son extraños a oídos acostumbrados. Y posee un vocabulario que no tiene relación con las palabras en español. Entonces, esto podemos recurrir al Salmo 119. ¿Sí? Las letras hebreas es una muestra del alfabeto hebreo. Además, el alfabeto hebreo no tiene vocales. Es cierto que se ha añadido un sistema de puntos vocálicos que dan ayuda. Sí, eso es lo que le decía yo, que el hebreo, a nosotros nos pasaron, que tenían unas, creo que sí les dieron, cuando dieron la clase sí les dieron unas vocales, ¿sabes? Ya, pero en sí no hay, no contiene el hebreo, no contiene vocales, solamente son consonantes, no hay vocales, sino que para ayudarnos a nosotros, al español, fue que se inventaron, se dieron como quien dice opciones, opcional. Que por eso que en cada consonante, ejemplo, en cada consonante cuando es la letra, en cada consonante hay un palito, un puntito, que eso es lo que significa la vocal. Pero para nosotros, para los verdaderos hebreos, el hebreo para ellos no, sigue siendo el mismo, las consonantes nomás. Ahí no existe vocales, no hay vocales. Solamente a nosotros fue planteadas las vocales. Las vocales eran unos puntitos, ¿no? Sí. Me acuerdo de eso, ya eran unos puntitos las vocales, esos son para nosotros que nos dieron aquello, pero en sí no existe, en el alfabeto hebreo no existen las vocales, ¿sí? Segundo, el arameo es un idioma similar al hebreo y después del tiempo del exilio se convirtió en la lengua común en Palestina. Con la suposición de que el pueblo no conocía el hebreo, por eso necesitaban aquella traducción al arameo. Dado que el arameo lo hablaban los judíos varios siglos antes de Cristo, no es de sorprenderse encontrar varias porciones del Antiguo Testamento en arameo en lugar de hebreo. Por eso que ahí es la confusión, porque sí hay algunas palabritas que son escritas en arameo, pero nosotros las pasamos a que son parte del hebreo, porque para nosotros, como que dice, no llegó aquella palabra del arameo, sino que verdaderamente las fueron compuestas como del hebreo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Dice aquí, las secciones arameas del Antiguo Testamento incluyen dos palabras como un nombre de lugar. En Génesis 31:47, ahí hay una palabra en arameo. Y en Jeremías 10:11. Si usted quiere saber cuál es la palabra, tiene que leer esos versículos que le estoy dando. ¿Ya vio? En Génesis 31:47 y en Jeremías 10:11. Dice aquí, si se mirara una Biblia hebrea, estas secciones en arameo nos parecerán diferentes en otras partes del Antiguo Testamento. Ahí es cuando vemos que hay comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay unas palabras que muchas veces vienen en la parte de abajo escritas. En el Nuevo Testamento hay unas palabras o entre comillas o más chiquitas, esas son parte del arameo, sino que son convertidas así. Son convertidas para que nosotros podamos entenderlo. No es necesario sea que estén ahí escritas, porque para nosotros, recuerden que para nosotros no llegó el arameo, solamente el hebreo. Y así el hebreo no les quiere entrar, dice. Está muy difícil, dice. Pero era necesario que comprendamos aquello, para que podamos entender. Entonces dice, el arameo siguió por siglos como una lengua en Palestina, y el Nuevo Testamento lo persevera para nosotros. Ahí es como les decía, en expresiones arameas de Jesús, pero convertidas en hebreos para poder entenderlas nosotros. ¿Sí? Por eso que hay el subrayo en las Biblias. Usted se puede dar cuenta en su Biblia, hay palabras, como le decía, en pequeñitas o que están en la parte de abajo de los capítulos, de los versículos que terminan, hay así, ¿ya? Como subrayos, como versículos
que es que guían a dónde llega eso y qué quiere explicarlo, para que no podamos confundirnos ni malinterpretar la Biblia, sino comprender lo que está escrito en nuestros tiempos, ¿sí? Entonces dice ahí, en Marcos 15:34, Jesús se dirigía habitualmente a Dios como Abba, y Abba viene a ser en arameo padre. Ahí hay una palabra, en arameo, Abba. Esa es una palabra en arameo, no es hebrea, Abba, que significa padre, ¿sí? Y nosotros a veces la queremos comprender, decimos, es en hebreo, pero en sí es en arameo. Entonces por eso hay que saber identificar aquellas palabras. Recuerden que el hebreo no contiene para nosotros vocales, no contiene vocales. En sí a nosotros nos contiene vocales, pero en sí, en lo general, no hay vocales, solo son consonantes. Todas las consonantes, ¿sí? Para nosotros es la... No existen. Como estaba escrita, se recuerda una consonante hebrea del alfabeto. Ya. Alex. La A, Alex. Ya. ¿Para qué en el hebreo es consonante? Es consonante, no es vocal. Es consonante. Para ellos son consonantes. Todas son consonantes, ahí no existe la palabra. Solamente a nosotros lo traducido al español es que nos dieron aquellas vocales. Pero para ellos no, todo es escrito en consonante. Por eso incluso ellos no escriben así como nosotros escribimos, el idioma de nosotros que mayúscula, minúscula, no. Todos ellos escriben en un solo patrón. En un solo patrón, ejemplo, que si hay una sola línea, en esa línea solamente escriben. Ellos no escriben en patrones como nosotros, digan. Una pregunta, pero por ejemplo, el abecedario que estamos viendo en su clase, pero por ejemplo, un signo. Sí. Significa la A, pues, por ejemplo, Alex, como dijo Alex, ¿no? Pero, ¿cómo de pronto unir las palabras? Ya, es que esa es la comprensión, por eso ahí no sirve. La Alex, que es la primera de la vocal, entonces vamos a hacer, es Alex, del abecedario, no es de vocal, ahí no se para el alfabeto de que primero son las vocales y luego las consonantes, todas valen por consonantes. Todas son. Exacto, se la pronuncia ahí incluida. Exacto. Sí. Sí, no está dividida, está una sola. Por eso le digo en ellos, por eso que en ellos, exacto. Y por eso que en ellos, por eso le decía, ahí no existe un solo patrón donde escribe. No escriben en que así como nosotros escribimos a veces. Sí, parece que los signos marcan la diferencia. Exacto, eso. Los signos son los que convierten eso. Porque si usted hace, hay una letra que es cruzada así y así para acá. Si no hay que llevar dos cuadritos y si otra cosa, la hace más abajo, entonces ya esa viene a cambiarse, se cambia. Ya. Exacto, eso ya tiene otro. No, aquí está, enseñarles aquí la palabra de Dios, porque verdaderamente dice, como uno dice, si no nos llega la palabra, entonces aquí la comprendemos. Entonces ahí vamos entendiendo a qué se dirigía habitualmente, ¿sí? No. Ya, entonces, y como eso, entonces tenemos, recuerda que yo le di 3 idiomas que fueron hablados, el hebreo, el arameo y el griego. ¿Sí? Se confundió de materia. Se ha confundido de materia. Bueno, y por último, déjenme explicarles, por último tenemos el griego. Ese es el idioma hablado por Jesús, que era el arameo. Los libros que conformaban el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Por eso les digo, ahí ya hay la oportunidad. Antiguamente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo. Pero ya todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego solamente. Pero para traducirlo a nuestra actual, o sea, al español, era necesario que traduzcan los 3. ¿Sí? Por eso dice que no se le puede quitar ni añadir nada a la Biblia, porque verdaderamente todo está, dice, traducido, tal como se envió. Ahí como le explicaba, para ellos como existen solamente consonantes, solo las consonantes, así como consonantes, era lo que revelaban o así, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí hemos llegado con el griego.
Recuerden las 2 tareas que le envié.